¿Cómo están? Buenas noches. En esta edición de La Caja Negra vamos a tocar un tema que el diario La Nación hace un par de semanas ha venido denunciando en una investigación periodística y tiene que ver con las irregularidades en la comisión, o perpetrada por lo menos por la comisión directiva actual del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Las denuncias son muy graves. Ya hay incluso una intervención del Ministerio Público. Se habla de lesión de confianza porque hay daño patrimonial. Se habla de compras de equipos fantasmas. Se hablan de que incluso la actual comisión directiva se ha quedado con documentos recabados o recogidos del interior para justificar las rendiciones de cuentas. Se habla incluso de balances adulterados. La denuncia es gravísima. Y esta semana, la integrante de la bicameral, de presupuesto, la senadora Blanca Lila Miñarro, hacía la advertencia de que por culpa de la actual comisión directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, esta organización tan noble puede quedarse sin el presupuesto que le destina cada año el Estado. Estamos hablando de unos 5.000 millones de guaraníes. Hay serios indicios de corrupción que incendia al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. ¿Quiénes apagarán este fuego? Esta noche vamos a tocar este tema en La Caja Negra. Veamos el informe. Irregularidades observadas en las rendiciones del año 2014-2015. En materia de adquisición de equipos de seguridad, como primer punto y ante la existencia de una supuesta compra de equipos de seguridad en el periodo fiscal del año 2015, que asciende a más de 1.000 millones de guaraníes, la facturación total representa 6.587 equipos de protección. Dichos equipamientos, que van desde cascos a indumentaria de combate, no existen en los depósitos de ninguna de las 64 compañías que posee el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, ni existe documentación que avale la remisión, entrega, transporte ni depósito de los mismos. Es decir, la supuesta compra de los elementos no es real. Se simuló la compra de los mismos y estos no existen efectivamente en el stock de equipos de la institución. En este sentido, y tal vez agravando la cuestión, ni siquiera la empresa que fue adjudicada con la compra de los implementos cuenta con el aval documental de la transferencia ni posee un domicilio específico, así como tampoco cuenta con la infraestructura para la provisión de los equipos y mucho menos de la capacidad para proveer los mismos. Cabe resaltar que la empresa adjudicada es propiedad del señor Daniel María Aquino Rivas. En el periodo 2014-2015 se encontraba desempeñando el cargo de segundo comandante nacional, siendo una de sus funciones principales y más importantes todo lo referente a la gestión de equipamientos de la institución. La empresa encargada del suministro de los equipos mencionados no los produce, mucho menos los importa, y ni siquiera tiene la capacidad financiera para adquirirlos y comercializarlos, y con un simple cotejo de documentos contables de dicha empresa, se podrá comprobar la realidad de la supuesta compra de los equipos. Es más, no hay elementos como los cascos que ni siquiera son manufacturados en el país, por lo que indefectiblemente deben ser importados, y la empresa adjudicada no cuenta con infraestructura ni presupuesto suficiente para la provisión de los equipamientos, ni el depósito ni distribución de los mismos, por lo que con la simple corroboración se determinaría que ni siquiera la supuesta empresa vendedora ha adquirido dichos equipos. En este punto, la supuesta adquisición de equipos no es real, ya que los mismos no se encuentran en depósitos de la institución y mucho menos fueron entregadas a las diferentes compañías del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Hay una contundencia de documentos respaldatorios que hacen referencia a la denuncia que vamos a exponer y que, como les decía, ya el diario La Nación, el equipo de investigación del diario La Nación estaba publicando hace un par de semanas una serie de irregularidades. Nosotros decidimos tocar este tema porque nos parece extremadamente grave
de que incluso se esté utilizando dinero público, ese dinero que destina el Estado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Y hay una comisión directiva y hay un comandante que preside esa comisión directiva que está en el cargo hace 14 años. Y de eso vamos a hablar esta noche. Está Alejandro Buzó. ¿Cómo te va, Alejandro? Y bueno, siguiendo el protocolo bien, pero ante lo que tenemos que exponer hoy, realmente nos preocupa, nos entristece, pero como vos decías en el adelanto, nos vamos a hacer cargo de este incendio, porque nosotros como bomberos estamos justamente transparentando, buscando transparencia, y lo vamos a seguir haciendo ante un grupo que creemos oportunista, que está poniendo en vilo el buen nombre de una institución tan noble y con tanto prestigio a nivel país. Gabriel Tadei, ¿cómo te va? Buenas noches y bueno, con una oportunidad más de dar un poquito más de luz y explicaciones a la audiencia de qué es lo que está sucediendo en nuestra institución. Emilio González, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por el espacio. Realmente es muy importante que el público y la gente comprenda bien cuál es la situación, que la denuncia es contra un grupo de personas, que es el Directorio Nacional, y contra ese grupo lo que nosotros estamos haciendo, se hizo las denuncias correspondientes. ¿Cómo arranca todo esto? Arranca contigo, cuando en tu condición de síndico, que entre paréntesis hoy ya, por esas denuncias o por querer hurgar en esos documentos, ya te apartaron de ese cargo, Gabriel. Bueno, primero aclarar que intentaron separarme del cargo porque solamente una asamblea me puede separar, o sea que técnicamente sigo siendo el síndico de la institución. Pero asimismo, tal cual como decís, esto en realidad era un secreto a voces conocido por todos los que estamos en el Cuerpo de Bomberos hace tiempo. Y bueno, accedimos a documentaciones y por el cargo, por la investidura del cargo, ¿verdad?, me veo obligado a realizar las denuncias en los lugares correspondientes. Ahora, hay tantos hechos que nosotros lo vamos a mostrar esta noche y puntualmente hay 6 casos concretos que fueron arrimados ya al Ministerio Público, que la Fiscalía ya tomó intervención y está haciendo su trabajo de investigar. Así es. Si bien la imputación no tiene la celeridad que queremos, confiamos en el trabajo de la Fiscalía, hay que aclarar eso. Y como bien decía Gabriel y también decía Emilio, esto parte de una denuncia al colegiado. No es el Cuerpo de Bomberos el que está siendo denunciado, sino que es el grupo que administra los recursos del Cuerpo de Bomberos, es el Directorio Nacional con nombre y apellido, quienes están siendo hoy sindicados con hechos punibles. Hay presunciones ya inclusive para nosotros demostradas de estos cargos. Inclusive tocando uno de los puntos, ¿verdad?, compras de equipos que se han presentado con facturas justamente del comandante nacional Daniel Aquino, quien también es miembro del directorio y que en su carácter de comandante tiene la responsabilidad de adquirir equipos de protección para el Cuerpo de Bomberos. Él se presentó a sí mismo como empresa oferente y se compró a sí mismo. Lo grave de esto, además del monto, porque hay más de 1.100 millones, 1.200 millones de guaraníes facturados por esta empresa, que involucran casi una quinta parte de todo lo que el Ministerio de Hacienda le transfiere al Cuerpo de Bomberos, es que hay compras fantasmas. Hay equipos que están tipificados en las facturas, con cascos, por ejemplo, marca MSA F1 el modelo, que no existen. 1.100 cascos que jamás entraron al país, que la propia aduana justamente ante un oficio del Ministerio Público ha respondido diciendo que no existe este tipo de entrada de productos ni de este volumen. Y lo curioso de esto es también los precios que manejan las facturas, precios absolutamente risibles, imposibles de encontrar en el mercado, hacia abajo. Y vos sabés que, Jorge, lo más penoso de esto, y tocando otro de los puntos, que también es encontramos la falsificación de presupuestos de empresas legítimas con alto renombre acá, como por ejemplo las empresas de Regimiento 8 y la empresa Indalco, porque estas son compras directas que hizo el Directorio Nacional a través de la empresa Circunpunto, que es del comandante Daniel Aquino. Y para justificar al gobierno el uso del dinero público, han enviado presupuestos y se han encontrado que partes de esos presupuestos son presupuestos falsificados, que inclusive las propias empresas han declarado al Ministerio Público que no reconocen y no son válidos. Es decir, hablamos de falsificación de documentos de empresas prestigiosas para otra vez tratar de consolidar este fraude, esta estafa, no solamente a los bomberos, sino a la sociedad. Sobre este tema también tenemos ahora un material, una nota. Fuimos a hablar con el capitán de la compañía 2, ¿verdad?, Emilio Benítez. Él amplía esta denuncia y tenemos este material. A ver. La denuncia se fundamenta que el síndico titular, hoy ya ex miembro de la institución, porque
fue expulsado posterior a haber realizado la denuncia, fue expulsado, accedió a la información de las rendiciones presentadas ante el Ministerio de Hacienda a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Luego de acceder a esta herramienta ciudadana valiosísima, porque internamente nosotros venimos con años de un secreto a voces, de manejos poco claros del dinero que recibe el cuerpo de bomberos transferido por el Estado paraguayo. Si bien, por ejemplo, el monto total que fue inicialmente cuestionado es la transferencia del año 2014-2015 y la primera transferencia del 2016. Estos 2 años más la pequeña porción de inicio del 2016 asciende a la suma de 9.777 millones de guaraníes. Dentro de ese monto, los puntos más importantes cuestionados es primeramente la falta completa de ética en el uso del dinero, admitido inclusive ya en medios de prensa y demás por el propio presidente, al ser todas las compras mayores vinculadas a miembros del Directorio Nacional. Lo que acá resalta es que hay un esquema y hay un modus operandi, y este esquema que ya viene funcionando desde hace tiempo y que está perfectamente diseñado, incluso en la manera en que acabas de mostrar de cómo empresas prestigiosas enviaban presupuestos. Y a esto hay que agregarle, creo que el otro día, Emilio, vos decías, por ejemplo, algo que para mí es gravísimo, porque se pone en juego ustedes que están trabajando, que son voluntarios, y dijeron muy bien, hay que separarlos tanto. Una cosa es la comisión actual directiva y otra cosa el trabajo que realizan ustedes. Correcto. Pero yo no sé hasta qué punto la gente hace esa diferencia, porque es tan importante el trabajo de recolección, o ¿cómo es que le llaman ustedes? Recolecta y campaña de socios colaboradores. Y tienen socios, ¿verdad? Y cuando se habla de la corrupción en la compañía, como que se mezcla todo. Y acá puntualmente estamos hablando de problemas en la rendición de ese dinero público que el Estado le da a la compañía de unos 5.000 millones de guaraníes. Ese Sí. es el monto. Bueno, las compañías tienen un sistema de socios colaboradores, por el cual recaudan dinero y recaudan, varía poco, mucho, pero lo recaudan, y ese dinero sirve para el uso diario, o sea, para el combustible, para las cubiertas, para la reparación de los móviles. Aparte de eso, las compañías tienen, de todos los gastos que realizan, tienen que rendir cuentas al Directorio Nacional. El Directorio Nacional es el que recibe el dinero del Estado y es el que tendría que distribuir y, de acuerdo a las necesidades, hacer las compras de equipos o lo que sea él crea necesario. Ahí es donde ese dinero es el que está siendo mal utilizado. Nosotros creemos firmemente en la voluntad, en el trabajo de los bomberos, en las distintas compañías, acá tanto del Gran Asunción como del interior, y creemos que está siendo bien utilizado. Puede ser que haya algunos casos aislados, pero no es la generalidad de los mismos. Pero en cambio, la comisión directiva es al revés. Estamos viendo que todo el dinero que el Estado se le proveyó, estamos viendo que gran parte de ese dinero está siendo mal utilizado. Y es ahí donde está ocurriendo el problema. Donde la comisión directiva tendría que ser la más celosa de transparentar lo más posible todo esto, y ni siquiera ha llamado a una auditoría, ha realizado auditorías en el año 2015 por una cuestión de costos, según ellos. Tenemos otro informe que queremos compartir con ustedes y tiene que ver con otra de las tantas denuncias ya arrimadas al Ministerio Público y tiene que ver con la compra de neumáticos. Compra de neumáticos, cubiertas y cámaras de aire. Existe una supuesta compra de cubiertas, neumáticos y cámaras de aire para los móviles de la institución, adquisición que supuestamente fue realizada en el periodo 2014-2015. La transacción asciende a la suma de 400.370.000 y que fueron distribuidas a las diferentes compañías, pero en una cantidad mucho menor de las que supuestamente fueron adquiridas y solo fueron distribuidas en el periodo 2014 a algunas de las compañías. Al igual que sobre la compra de equipos e indumentarias de rescate, estas supuestas compras no cuentan con documentación que respalde y avale que la misma fue efectivamente realizada, es decir, no existen notas de remisión donde se deje evidencia del traslado, entrega y guarda de las cubiertas.
Gabriel, vos querías hacer referencia puntual a lo que mencionaba Emilio. Justamente, ¿verdad? La misma pregunta que estabas haciéndole, ¿verdad? El cuerpo, vamos a fijarnos, por ejemplo, en el año 2015. En el año 2015, el presupuesto del que manejó global el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay fueron de unos 14.000 millones de guaraníes, de los cuales 5.000 millones corresponden al dinero que vino del Estado. ¿Qué significa eso? En general, en las compañías, se manejan con recursos propios generados en cada compañía. Y la discusión por autogestión, socios colaboradores, cualquier otro eventos que se hacen. Entonces, la discusión acá y la denuncia está radicada en los 5.000 millones que lo maneja exclusivamente el Directorio Nacional, que en teoría, voy a decir supuestamente, no fue repartido como tenía que ser. No llegó a donde debería llegar. Tenemos otra parte de la nota que le hicimos al capitán Emilio Benítez. Habla de las implicancias del otro capitán, Rubén Valdés, en toda esta historia. Veamos el informe. Su hermano, que es comandante de la primera compañía y alguien muy afín a los medios, era el capitán Rubén Valdés. Él no está sindicado directamente, ¿verdad? No sabremos más adelante si algún actuar suyo en estos días pueda o no sindicarse como un hecho punible, ya que también consta en la carpeta fiscal. Nosotros arrimamos algunos actuares de ciertos comandantes de compañía a nuestro criterio, tendientes al ocultamiento, falsamiento de datos y demás. Y ahí la fiscalía debería entender si tiene o no alguna implicancia también el otro hermano el otro Valdés. Los informes por compañía de cuántos equipos recibieron ya constan en la carpeta fiscal. Salvo la primera compañía y la novena compañía, todas las compañías no recibieron más de 10 equipos de bomberos. Ellos recibieron 180 y 190 equipos de bomberos cada uno. En la novena compañía está la compañía del tercer comandante de Elías Ramírez. Ahí funciona el depósito de la institución. Antes funcionaba en la primera compañía. Entonces, no sé si responde a tu pregunta. Sí, consta en la carpeta fiscal que sí recibieron mayor cantidad de equipos. No sé así de fondo, porque también consta en los balances de las compañías, sí consta que también recibieron aportes de la Tesorería Nacional en concepto de transferencias del Estado. En toda esta historia de todos estos documentos, que es una parte a la que accedieron ustedes, estamos hablando de un periodo 2014-2015. Nada más. Correcto. Imagínate si revisamos de administraciones o de años anteriores. Ya empezamos el trabajo. Hicieron ese trabajo. Estamos haciendo en este momento. Porque yo decía el otro día, cuando hablamos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y los vemos a ustedes que son voluntarios, ¿y cómo les perjudica esto en la imagen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cortamos de raíz esto? ¿Los responsables quiénes son? No son los voluntarios que están allí en el día a día apagando el incendio, el fuego cuando sucede un siniestro, sino son los que manejan el dinero. Es la comisión directiva actual. Sí, que está utilizando a ese mismo voluntariado como una mercancía para ir a negociar presupuestos, para negociar donaciones en nombre de ese voluntariado, pero que constatamos con documentos, porque acá no hay animadversión siquiera, son documentos que están hablando por sí solos, de que hay gente que se está llevando la buena vida, han vuelto este tema de bomberos como un negocio familiar, un negocio para amigos, a costillas de ese número importante de gente que todos los días y todas las noches, feriados, fines de semana, prestan un servicio totalmente desinteresado a su comunidad. O sea, esto es realmente, te lo digo, es asqueroso. Que esto se haya vuelto un negocio para un grupo pequeño de personas, mercantilizando ese trabajo desinteresado, prostituyendo la esencia del voluntariado, es asqueroso. ¿Cómo es que, por qué decir negocio familiar? Porque está el presidente, que es Rafael Valdés, el comandante Rafael Valdés. Él es el presidente del directorio. Presidente del directorio. Uno de sus sobrinos es un miembro del directorio, Orlando Valdés. Tesorero. El comandante de la primera compañía, Rubén Valdés, es comandante de una compañía. Y Ernesto Valdés
que Otro Valdés, o sea, hay sí, un clan Valdés que sí, maneja el exactamente, cuerpo de bomberos voluntario. está designado por el directorio como comandante de una unidad de USAR, se llama... De búsqueda y rescate urbano. De búsqueda y rescate urbano. Bueno, es un clan. Y que fue, perdón Emilio, te interrumpo brevemente ahí nomás, y que fue designado como punto focal representando a Paraguay ante el sistema de Naciones Unidas cuando su papá era ministro de Emergencia Nacional. Casualmente. Casualmente. ¿Qué hay con eso que el otro día escuché que uno de ustedes mencionó una donación de Taiwán que vino para La Secretaría de Emergencia y Nacional. que al final eso se derivó para que administre y maneje ese dinero el Cuerpo de Bomberos Voluntarios? Bueno, como vos sabrás, Jorge, y toda la gente que está siguiendo el programa, Paraguay tiene recurrencia en algunos eventos, sobre todo los meteorológicos, los climáticos, y que afecta a una población muy vulnerada ya de hecho. En el 2012 se había dado una emergencia por sequía, y en ese año el señor Rafael Valdés era ministro de Emergencia Nacional y presidente del cuerpo con permiso, pero oficial del secretario de Emergencia Nacional, y había recibido una donación de $199.956, $200.000 para redondear, del gobierno amigo de Taiwán. Donación para la compra de víveres y la compra de cisternas para hacer frente a la emergencia de la sequía en el Chaco. Y a una donación al gobierno paraguayo. Es más, se genera un convenio de aceptación por parte justamente del gobierno paraguayo y de la cooperación taiwanesa y se recibe esos fondos. Pero coincidentemente, que en este periodo fue administrado por el señor Rafael Valdés, esa donación no se integró al presupuesto de la Secretaría de Emergencia Nacional, como la ley, de hecho, el presupuesto general obliga, sino que fue transferido directamente al Cuerpo de Bomberos. ¿Qué hace la Contraloría cuando justamente audita la gestión de Valdés? Le solicita una respuesta de por qué transfirió directamente esto. La justificación fue que había un convenio con el Cuerpo de Bomberos, institución que él presidía, que estaba con permiso en ese momento, y viendo que la esencia del Cuerpo de Bomberos no es la de compra de insumos humanitarios, la distribución de los mismos, llamó la atención. Y sobre todo también hoy nos llama la atención que no existen registros de que el Cuerpo de Bomberos haya llamado a alguna licitación, haya hecho compra de víveres, haya hecho distribución de víveres, tenga las planillas de entrega, tenga la planilla con nombres de recepción de los beneficiados, que debieron ser beneficiados por esa donación de Taiwán frente a la sequía. Es decir, fue plata que entró y plata que no sabemos para qué se utilizó, de una manera absolutamente irregular ante lo que el propio marco legislativo pedía, ¿verdad? Un convenio entre dos naciones. No Sí, se compraron si me permitís, víveres, no Alejandro, se por compraron supuesto. víveres, no se compraron cisternas y no se utilizó ese dinero, esos Y- $200.000 para la emergencia por Lo- la sequía. Lo que yo podría agregar es que en el balance, tenemos el informe de unos auditores independientes, en el balance del 2012 aparece la plata que ingresó en noviembre del 2012 y al 31 de diciembre del 2012 esa plata todavía se encontraba depositada en una cuenta De un banco de plaza. de un banco de plaza y en el balance 2013 desaparece el dinero. ¿Quién retiró esa plata? Esa es una buena pregunta. Buena O pregunta. sea, alguien retiró. Evidentemente la cuenta se cerró, inclusive es más, esa cuenta se cerró en junio del 2013. Esto es una denuncia gravísima. Es un bochorno casi diplomático. Acá hablamos de una donación internacional para hacer frente a una emergencia que fue declarada emergencia nacional y él, usando su investidura como ministro, transfiere a su propia organización y que de manera irregular la propia organización, según el mismo descargo de la CEN, tampoco existe documentación que avale las entregas en forma, en tiempo y forma de, por ejemplo, los víveres o la adquisición de los insumos para los cuales el gobierno de Taiwán donó ese dinero. Y estamos hablando de una emergencia nacional de sequía para una población absolutamente vulnerabilizada en ese momento. Y estamos hablando de que alguien se quedó con los $200.000. Y Y no, mira, Porque, claro, si no está Sí, el dinero, si no no está se el dinero, compraron los víveres, no se evidentemente- usaban para la sequía, Mira, no ahora- se utilizaban para comprar equipos, ni siquiera para los bomberos. O sea, alguien se quedó con ese dinero. Es que de hecho Y ese nosotros dinero no está en el banco. ahora mismo esa cuenta ya se cerró. en el año 2013 no pudimos encontrar qué pasó con los $200.000 que al 31 de diciembre del 2012 estaban en una cuenta. Esta es una parte de las denuncias que hacen responsablemente, con documentos en la mesa, integrantes, voluntarios del Cuerpo de Bomberos. A la vuelta tenemos audios de WhatsApp de lo que pasó hace poco en un incendio acá en el centro. No tenían equipos porque alguien ordenó que esos equipos se tenían que inventariar y se tuvo todo bajo llave. Y tenemos, por otro lado, cómo vive una compañía en el interior
o sea, no son en el interior, es acá, prácticamente área metropolitana, central, Ipané, en un, ¿cómo se llama? En un contenedor, en un container. Mientras por un lado vemos que desaparecen $200.000, vemos que el clan Valdés, algunos se benefician con viajes al exterior y hay derroche de dinero, por otro lado, la otra cara, una compañía con 30 voluntarios que operan desde un contenedor. A la vuelta de la pausa acá en la Caja Negra. Ante cualquier problema legal que tengamos en la Caja Negra, tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el estudio jurídico integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. De cualquier problema legal, Bóveda y Asociados. Emilio, me estaba mostrando en el corte estos documentos que no resisten ni la lógica. No, la fecha, por favor. Esta es fecha 16 de una de junio. Compra de equipos. Sí, la compra de equipos. El número de factura. 16 de junio, dice. Sí, y el número de la factura, por favor. 076. 076. 74. 074. 074. La fecha 5 de agosto. ¿Y el número de factura? 067. 67 y se va hacia atrás. Se va hacia atrás. O sea, ni siquiera hay un pequeño orden administrativo. O sea, esto es un manejo totalmente desordenado, poco claro, hasta si se quiere oscuro o muy oscuro, porque no puede ser que estas personas y no son facturas menores, fíjense los montos. O sea, 275 millones. O sea, no es una factura cualquiera, Claro. no es una factura de 100.000 guaraníes. Entonces, ¿qué quiere decir? Y tiene sello por favor, alguien de la contabilidad lo verificó, tiene el sello de una contadora, que la contadora dice que está todo bien, y esto se presenta a Hacienda. Esta Hacienda, y para justificar gastos. O sea, evidentemente esto es un desorden, pero en mayúsculas, y las personas no se toman ni siquiera el tupé o de ordenar un poco lo que vas a hacer. Porque si vos te fijas un poquitito nada más en la numeración, ya te vas a dar cuenta que acá hay algún problema, ¿no? Tenemos un informe acerca de la compra de vehículos, otra de las tantas denuncias arrimadas al Ministerio Público que involucra a la actual Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Compra de vehículo. El Directorio Nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay rindió al Ministerio de Hacienda una supuesta compra realizada el 17 de noviembre de 2014 por 91.400.000 guaraníes por la compra de un móvil furgón Ford Transit TD año 2011 de color blanco, destinado a la 18ª compañía de la ciudad de Los Campos Limpios. La adquisición fue realmente abonada con dinero producto de una donación a favor de la referida compañía de bomberos, otorgado por la empresa Aleaciones Iguazú Sociedad Anónima, destinado específicamente a la compra del transporte automotor, por lo que los fondos utilizados no provienen de recursos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, fueron rendidos de manera presuntamente dolosa, lo que constituye claramente hechos punibles de estafa, producción y uso de documentos de contenido falso. Este caso puntual, resumiendo, esta ambulancia está en la compañía de Limpio. Esta ambulancia donó una empresa, fue una donación, ¿verdad? Sí, la empresa de Aleaciones Iguazú. Dona esa ambulancia. Dona el dinero para la compra de la ambulancia. Pero, sin embargo, la Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios hace figurar que la compañía compró. No, No. que el cuerpo compró Que con el el dinero de cuerpo compró Hacienda. con el dinero de Hacienda. Claro, que compró con el dinero de Hacienda. Así Y sin es. embargo fue una donación. Exacto. Lo que no sabemos es dónde está el dinero de la empresa que confió en el directorio y le entregó ese monto para la compra del vehículo, que sí se compró, pero con otro Y concepto. me decías, Gabriel, este es un caso nada más, ¿verdad? No, yo quiero ir mucho más allá de casos puntuales, que hay casos puntuales que demuestran un modus operandi que tiene este directorio. Porque a mí me tocó estar en esto es Vox
Vox Populi en el cuerpo. El que está en una compañía tiene que rendirle siempre las facturas de los gastos que la compañía tiene, de plata que genera la compañía. Pero por una cuestión impositiva le tiene que acercar todas las facturas a la central. Y todo el mundo siempre decía, usan nuestras facturas. Para Y es sus eso, rendiciones. para sus rendiciones. Y es eso lo que sucede. Y yo ya accedí, por ejemplo, a una compañía que conozco demasiado, que es la Cuarta Compañía, y yo veo boletas de la Cuarta Compañía, combustibles, de gastos corrientes nada más, de plata que genera la Cuarta Compañía o que me da mi municipalidad, y las veo que están rendidas en Hacienda por una plata que nunca me dieron. Entonces, estos son casos concretos y puntuales, pero que demuestran un modus operandi que tiene en general este directorio. Tenemos ahora una nota con el capitán Walter Ocampos de la compañía 19 de Upané y hay imágenes incluso de cómo está esta compañía acá en Upané. Veamos este material. En este predio que nos cedió la municipalidad a instancias de la comisión vecinal que está acá en la Villa del Trabajador, estaríamos hace aproximadamente un año teniendo este contenedor. Acá en este lugar serían 6-7 meses. Anteriormente estábamos un poco más para arriba acá en la villa, en la casa del que anteriormente era el capitán, el voluntario Corbalán. Digamos, al lado de su casa estaba el contenedor. Estirábamos la luz de su casa y usábamos los servicios de su casa, ¿verdad? Luego, digamos que para que el voluntariado también tenga un poco más de motivación para mejorar las condiciones, ya que teníamos el terreno, se trajo el container acá y usamos la luz del taller, que nos cede amablemente, y estamos en estas condiciones. Acá hacemos las guardias, el móvil se queda acá, un solo móvil por ahora, que es la autobomba, y tenemos una ambulancia que está a préstamo en Encarnación. Este vehículo es del directorio, que el directorio nos cede para el uso. Los fondos que tenemos nosotros actualmente son en la gran mayoría, lo que contamos ahora en nuestro fondo de la compañía sería lo que se recaudó en la colecta, más algunos trabajos que se hacen en la ciudad para algunas empresas en temas de prevención contra incendios, que es un servicio que sí se cobra y que entra como fondo también para la compañía. Y actividades, o sea, autogestión, mayormente. Todos los equipos que están acá fueron entregados por el directorio en diferentes tandas, vamos a decir. La última fue la que se entregó en Villa Lisa, en la compañía de Villa Lisa, donde está el depósito. Se entregaron 10 equipos estructurales, 5 cascos y 5 botas. Yo me imaginaba incluso que era un contenedor, un pedazo de un contenedor. Sí. Esto también crea divisiones, me dijeron, dentro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Hay quienes defienden a esta actual comisión directiva. Y tenemos un audio de un colega, a quien lo conozco, que es Roque González Vera, conocido porque además de ser periodista, siempre habla por los medios y está vinculado, es bombero, es un capitán, ¿verdad? Sí, es el comandante de una unidad. Exacto. Y se refiere en estos términos a una de las personas, el caso puntual de Emilio Benítez, quien es uno de los denunciantes de todos estos hechos irregulares en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Y escuchen cómo lo trata Roque González Vera a un compañero que se animó a hacer la denuncia y ventilar todos estos hechos de corrupción. Escuchen este audio. Y disculpame, Emilio, no resisto la tentación, pero soy un hijo de p***, un hijo de p*** mal nacido, un hijo de p***. Bien, tenemos otros audios, pero por una cuestión de tiempo no podemos pasar, pero ustedes se están enfrentando, a ver, por un lado, a gente que está dentro de la compañía que les trata de esta manera y por otro lado ya directamente son perseguidos, sumariados, quienes animan a hacer la denuncia. Sí, hoy quien ose pedir transparencia para la institución es sujeto a un sumario.
Hay más de 50 bomberos sumariados tan solo por apoyar un proceso de transparentación. La primera baja fue acá nuestro síndico, que fue dado de baja como bombero por simplemente hacer un llamado a la asamblea para que todos tengamos conocimiento de estos indicios, que hoy para nosotros no son indicios, los documentos hablan por sí solos. Y yo te pongo un ejemplo que es, pero tragicómico, en donde a un capitán, el capitán de la 8ª Compañía Departamental de Cacupé, lo sumarian, abren sumario por enviar un mensaje en un grupo de WhatsApp, grupo de bomberos forestales, porque estaba invitando a la manifestación pacífica frente a la Fiscalía a fin de apoyar la investigación fiscal al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Se lo sumaria por pedir transparencia y por pedir acompañar un proceso que todos deberían acompañar. Y lo penoso de esto, para que veas lo que es la impunidad, lo que es el uso irrestricto de una institución para fines particulares, el que pide el sumario es el comandante nacional Daniel Aquino, El dueño, el dueño de Circunpunto, el dueño de una empresa que facturó al Cuerpo de Bomberos por equipos fantasmas, por más de 1.000 millones de la plata tuya, mía y de toda la gente que está Que del sin otro lado. hacer juicio de valor de un eventual delito, hay una falta ética tremenda en el caso de Aquino. Y la Totalmente. ética es uno de los principios que la institución hace prevalecer, institución bomberil en cualquier lugar del mundo. Este audio de WhatsApp que tenemos, esto ocurrió hace poco, hace 2 semanas, en un incendio acá en el microcentro, y ya todas estas denuncias, estos problemas ya se sintieron en un caso que ya nos involucra y nos afecta a todos. Escuchemos este audio, ¿eh? Atento, alguien que tenga comunicación con K1, que me llame urgente K1, corporativo K1 urgente. La capitana Zuni tiene la llave, váyanse a K1 y ahí pues, que ella le entregue a todo lo que puedan. Vayan a K1, ella tiene la llave de capitanía. K1, libere línea baja, libera en línea baja. Mónica, escúchame un poco lo que te voy a decir. Te vas a ir a pedir a la capitana Zuni la llave, que la gente saque su equipo de ahí. Y lo que sobra me vas a alzar ya en la camioneta, ya vamos a sacar. Escúchate, Mónica. Llámame. Para que la gente entienda, los equipos estaban El- llaveados. o sea, todos los como bomberos tenemos nuestros equipos dentro de nuestros casilleros en un lugar asignado por la compañía. Y generalmente para resguardarlo, para que no tenemos algunos objetos personales, lo candadeamos y lo dejamos ahí. Entonces cuando yo voy de guardia nuevamente, lo quito, lo pongo en condición. ¿Qué pasó? En la primera compañía que se hizo, por orden del capitán, se abrieron todos los casilleros, se cortaron todos los candados y todos los equipos fueron requisados. ¿Por orden de qué capitán? Rubén Valdés. Ah, ok. Rubén Valdés, comandante de la primera compañía, él requisa todos los equipos. ¿Y por qué eso? A raíz, Para justificar dónde fueron a parar los equipos. y bueno, eso fue posterior a la denuncia, en donde de lo que nosotros denunciamos es que esta cantidad de equipos que dicen que se compraron no Y aparte, no están en algunos de ningún esos lado. equipos que tienen ustedes candadeados en su Son armario, nuestros. son de ustedes. que Son ustedes propios. compraron. Lo criminal de esto es que el sistema corrupto, hoy denunciado, expone a voluntarios que van a servicios y no tienen los propios equipos que son necesarios para asistir en forma de servicio. Y lo peor de esto, Jorge, y lo tengo que decir, esto parte de un oficio de la Fiscalía solicitando el inventario, la copia del inventario, que en el balance de Inventario 2015 estaba hecho ya. el Directorio Nacional, balance aprobado, dice que existe un inventario de todos los bienes y todos los equipos desde el momento que recibió el cuerpo hasta que se entregó. El mantenimiento, el depósito y la entrega de los mismos. Entonces, ¿para qué están volviendo a hacer un inventario? Porque no tenían en realidad el inventario. Porque quieren justificar lo que no existe. Veamos este informe que tiene que ver con el pago de salarios, ¿sabes? Pago de salarios a funcionarios de las compañías. Existen 2 tipos de empleados dentro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. 1, dependientes del Directorio Nacional, y 2, dependientes de cada compañía, de los cuales cobran relevancia los personales dependientes o rentados de cada compañía, debido a que los salarios de estos son solventados exclusivamente por los ingresos propios de cada compañía y solo se eleva un informe de los gastos al Directorio Nacional acompañando los respectivos comprobantes. Durante el ejercicio fiscal del año 2015, el rubro sueldos y jornales ascendió a la suma de 812.018.201 guaraníes, del cual lo abonado por el Directorio Nacional a personales dependientes directamente de este estamento de la institución fue de 415.005.869 guaraníes, representando el 51% del total de salarios.
El restante 49% del monto declarado como salarios pagados por el directorio con las transferencias recibidas y cuyo monto asciende a la suma de 397.212.333 guaraníes, son en realidad montos abonados por cada compañía detallada en las planillas de sueldos y jornales. Se aclara además que los fondos para estos pagos de salarios, que son asumidos por cada compañía y provienen de fuentes distintas a las transferencias del Estado, es decir, constituyen ingresos autóctonos de cada compañía y cada compañía asume el pago de los salarios que perciben los dependientes de cada unidad. Cada compañía cuenta con personal de carácter imprescindible, como choferes, funcionarios administrativos, personal de guardia que deben cubrir cada horario en la unidad o base de operaciones de las compañías y por tanto corresponde el pago de los sueldos. Y como se ha referido, dichos pagos los asume cada compañía con sus ingresos. El Directorio Nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios realiza las rendiciones de pago de salarios de los personales de las compañías que prestan servicios en carácter de dependencia bajo el Código Laboral Paraguayo y declara bajo fe de juramento que los importes son abonados con fondos proveídos por el Estado. Pero esto no se cumple, así como tampoco dichos montos destinados a los salarios son transferidos a las compañías. En la misma planilla figura el supuesto pago de bonificación familiar a funcionarios dependientes, lo cual es parcialmente falso, pues dichos pagos no fueron realizados, es decir, algunos funcionarios de las compañías no han recibido emolumento alguno. Por tanto, el dato que informa que se procede a abonar es también falso, siendo que incluso algunos ni siquiera tienen hijos. Incluso les paga IPS, pero sin embargo no tienen cobertura, los que figuran como funcionarios. Hay casos dramáticos de gente que hoy está sin cobertura médica, con familiares enfermos que tienen que estar peregrinando y haciendo polladas para pagar un tratamiento, prestando justamente un servicio y teniendo la cobertura por ley de IPS, pero este directorio no está pagando el IPS, pero sí tienen dinero público para ir a gastar en churrasquerías y gastar montos millonarios para pegarse la gran vida. Es una vergüenza lo que está pasando, porque es un sistema corrupto que hace no solamente que el voluntariado se exponga innecesariamente en servicios, sino también hace que el que por ley y por derecho propio tiene que tener este tipo de garantías esté mendigando el pago de salarios. Es un caso, el que estás mencionando, esto todo también ya está en la Fiscalía. Hay inclusive denuncias ante el Ministerio del Trabajo por la falta de pago de IPS y hay gente, como te digo, hay casos particulares, por decoro no quiero dar el nombre de la persona, pero trabaja en el sistema de alerta, el sistema de recepción de llamadas de emergencia, donde está peregrinando y están haciendo polladas para poder asistir justamente a esta persona ante un problema de salud, teniendo cobertura según los papeles, teniendo cobertura de IPS, pero como hay un atraso en el pago por parte del directorio, hoy no tiene seguro médico. Tenemos otro informe que tiene que ver con la distribución de fondos en otra de las tantas denuncias. Yo ya me pierdo de todo este cúmulo de denuncias, pero veamos este informe, a ver. Distribución de fondos en las diversas compañías. Igualmente, durante el año 2015, el total rendido ante el Ministerio de Hacienda por el Directorio Nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay ascendió a la suma de 5.117.593.785 guaraníes, pese a que el presupuesto total presentado fue de 5.016.151.250 guaraníes para el mencionado ejercicio fiscal, siendo el total presupuestado para los gastos administrativos del Directorio Nacional la suma de 1.003.230.250 guaraníes y restándose de este monto 4.012.921.000 guaraníes que deberían ser distribuidos entre las 75 compañías, unidades o destacamentos con los que cuenta la institución, cuyo promedio a redistribuir de guaraníes 53 millones por cada compañía, monto que nunca fue entregado a ninguna de las 75 compañías existentes en el país. Yo me pregunto cómo todavía puede haber, incluso dentro de la compañía, gente que defiende a la actual comisión directiva. Me sigo preguntando, pero vamos a hablar de esto en el siguiente bloque acá en la Caja Negra.
Ante cualquier problema legal tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el bufete de abogados, integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. Tenemos otro informe que tiene que ver con la compra de agua que tenía que ser entregada a quienes están trabajando, apagando incendios. Sin embargo, se habla también de irregularidades en eso. Veamos. Compra de agua mineral. De la misma forma se procedió con la compra de botellas de agua mineral en el lapso del 15 de octubre al 21 de diciembre de 2015, que forma parte del rubro destinado a viáticos de la institución y distribuidas a las compañías. En ese sentido, se realizó una supuesta compra de las bebidas, cuyo precio unitario es de 2.500 guaraníes. En total, fueron adquiridas 10.920 botellitas. A pesar de esta supuesta situación, la adquisición informada por el Directorio Nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay no fue realizada, ya que nunca fue distribuida como menciona su informe de facturación, ni fueron debidamente documentadas. Por lo tanto, tampoco existe la referida erogación, es decir, lo rendido no corresponde a la verdad concreta, ya que son compras inexistentes y cuyo monto asciende a 27.800.000 guaraníes. Estas botellitas nunca se le entregó a ustedes cuando estaban trabajando. No. No. En un primer momento ellos dijeron que esas botellitas de agua fueron para la Academia Nacional, siendo que la Academia Nacional en el periodo tiene actividades entre el periodo de febrero a octubre, y de octubre a diciembre prácticamente no tiene actividad. Entonces, 10.000 botellitas de agua es una cantidad muy grande, y realmente eso es prácticamente más de 2 palets de botellitas, ¿cierto? En volumen, son 5.000 litros de agua. Son más de 10.000 botellitas de agua, porque están detalladas por cantidades en las facturas. Y agregando un poco, ¿verdad? Se le corre oficios a todas las compañías, y entre las preguntas que se le hacen es sobre las botellas de agua, ¿verdad? Y se evidencia de que la respuesta fue preparada por lo menos dando lectura, se evidencia que generalmente, sobre todo las compañías del interior, responden con el mismo exacto texto. Y responden de que las botellas fueron en servicios, como por ejemplo KQP. Y hay que agarrarla a cualquier a cualquier voluntario que está dentro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y sabe de que jamás repartieron ninguna botellita de agua, más allá de lo que se puede llegar a responder. Alejandro, nosotros recorrimos algunas compañías con la producción de la Caja Negra y quisimos hablar, pero hay un temor. ¿Por qué existe ese temor? ¿Por qué ustedes se animan a dar la cara? Sin embargo, hay otros que dicen, no, yo no me meto, que se vean ellos, yo no quiero hablar. Y sin embargo, estamos denunciando casos gravísimos que tienen que ver con la transparencia y con la credibilidad de ustedes. Yo no quiero hablar de un nivel de compromiso. Yo quizás sí hablaría de un nivel de hartazgo, porque nosotros no venimos aquí a hablar como bomberos meramente, o venimos a hablar como ciudadanos, porque estamos hablando no solamente de la malversación de fondos públicos, sino la malversación de la confianza de toda una sociedad a una institución que se ha ganado con sudor y con muchísimo sacrificio de su voluntariado, del prestigio que tiene. Y queremos que ese prestigio siga prevaleciendo, no por culpa de un grupo oportunista que está hoy amedrentando, y tocaba el ejemplo del capitán Miguel Corbalán nada más. Hay amenazas inclusive de que las compañías del interior, que son las más necesitadas, porque con poquísimo hacen muchísimo por su comunidad, van a dejar de percibir apoyo por pedir transparencia en este proceso. Entonces estamos hablando de que le van a empezar a cerrar la canilla de parte del directorio, que es el que atomiza toda la cooperación, simplemente por estar acompañando un proceso de depuración. Nos tenemos que ir. La única manera de cortar esto de raíz es que esta comisión directiva en una asamblea lo saquen. Hay posibilidades de que eso suceda. Ante la contundencia, ante la evidencia de todos estos documentos y que esto que acabamos de exponer esta noche en esta edición de la Caja Negra, ¿puede darse eso o hay todo un contubernio, una cofradía y es tan fuerte el clan Valdés que eso va a ser imposible? En una asamblea sin llegar a una imputación va a ser difícil. No imposible, pero muy difícil. Yo creo que cuando tengamos una imputación y el fiscal, por una cuestión propia, para salvaguardar la documentación que estas personas van a tener acceso todavía, siendo que ellos son acusados, los separe del cargo y no puedan tener acceso a un cuartel de bomberos, es donde recién se podría tener, vamos a decirle, esa oportunidad.
Antes de eso va a ser muy difícil. Emilio, muchas gracias. Gabriel, gracias. Alejandro, muchas gracias. Jorge, no, gracias por el espacio y mira, yo voy más allá de eso. Esta gente tiene no solamente que ser apartada del cargo, esta gente tiene que ser condenada por haber prostituido el voluntariado de bomberos en el país, haber defraudado la confianza de empresas, haber defraudado la confianza inclusive del propio Estado, que con realmente mucho esfuerzo, de dinero que muchas veces no hay, está confiando en esta institución. Hoy, por culpa de ellos, con nombre y apellidos, hoy el presupuesto 2017 está puesto en riesgo, porque esa gente sigue sentada y empotrada en ese lugar, no habiendo estado a la altura de la institución bomberil, no habiendo estado a la altura del trabajo que el bombero diariamente realiza. Esta gente no va a salvar la vida de nadie, está aprovechándose justamente del que sí lo hace. Bueno, muchas gracias. Ustedes son nuestros héroes. Ojalá eso no caiga y se logre transparentar y la justicia haga su trabajo y los responsables paguen por esto. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles en la Caja Negra. Muchas gracias.